Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un honor poder reunirnos nuevamente. Me siento agradecido con Dios, pues me colocó en una iglesia viva, una iglesia que va de aumento en aumento. Saben, cuando yo llegué a esta iglesia me gustaron muchas cosas. Lo primero fue ver la palabra de Dios hecha carne, pues pude experimentar lo que dice Juan 13:35. En esto conocerás que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. La iglesia en la que estamos, hermanos, es una iglesia que demuestra y que da mucho amor. Yo disfrutaba tanto ver cómo todos hacían algo para poder reunirse. Antes, hermanos, se ponía una lona en un patio trasero. Solo una vez tuve el placer de poderme subir a una barda para poder amarrar esa lona. Fue increíble. Después de mucho esfuerzo y amor de los hermanos, ese patio trasero al que le llamamos el Salón Verde, se pudo techar. Honestamente, a mí me gustaba más la lona. Esa sencillez me gustaba, le daba un toque especial al lugar donde nos reuníamos. Cuando me ponía a ver nuestro nuevo techo, no podía negar que se veía muy bonito. Pero le faltaba algo, le faltaba ese toque. Un día nos visitó uno de nuestros primos al lugar de reunión y a causa del calor unos jóvenes retiraron una lona del techo. Mi primo, viendo esa acción, dijo: ¡Wow! Ahorita van a bajar a un paralítico. Aquí va a suceder un milagro. Esa palabra me dio un poco de risa, pero por otro lado me hizo apreciar con otros ojos el nuevo techo. No todo estaba tan malo. La lona, hermanos, pasó a un segundo término. ¿Saben? Tanto la lona como el nuevo techo realmente no tenían relevancia. Lo relevante es saber que en la reunión de los santos está la bendición de Dios. Después por fe salimos a rentar. Y el sustento, hermanos, nunca ha faltado. Hay tantas palabras que han marcado nuestro caminar. Y por mencionar una de ellas es haz que suceda. Sé que esa palabra de haz que suceda a más de uno ha marcado. Esta sin duda es una de las palabras que han retado a muchos de nuestros hermanos. Hoy nuestra palabra se llama palabras que retan. Por un lado, hermanos, tenemos palabras de bendición y palabras de maldición. Pero también tenemos palabras que provocan o que retan. Esas palabras ni te están maldiciendo ni te están bendiciendo. Te están provocando a tomar acciones. Las palabras de maldición todos las conocemos. Es como cuando te la pasas diciéndole a alguien que es muy lento, que es muy tonto. Esa persona tarde o temprano terminará por creer que es lento o que es tonto. Pero por otro lado, si tú oras por alguien y cada que te lo encuentras le dices: tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres un pueblo adquirido por Dios, sin duda lo estás bendiciendo de una forma tremenda. Y las palabras que retan, como haz que suceda, te ponen en una posición de llenarte de valentía y de actuar. Cuando yo era un niño, uno de mis tíos me dijo: si no comes picante, no eres banda. Esas palabras me retaron y comí picante. ¿Qué consiguió mi tío? Pues hacerme comer picante. Ese reto no solo influyó en mi niñez, pues hasta ahora soy alguien que come mucho picante gracias a que alguien me lanzó un reto. Todo esto que les he hablado es para darle contexto a nuestra palabra. El día de hoy la palabra se llama palabras que retan. Amén. Los invito, hermanos, vamos a levantar una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, pongan su mano en su pecho y digan: Señor, háblanos en esta mañana. Señor, provócanos. Pues tú, Dios, según tu bondadosa determinación, eres quien puede hacer en nosotros nacer los buenos deseos. Eres tú el que nos puede llevar a realizarlos, a llevarlos a cabo. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por toda la eternidad. Señor, dirígenos y provócanos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar. Hace algunos meses, para aprovechar este encierro,
Mi primo Samuel me escribió de esos mensajes que te retan. Decía, algunos matrimonios vamos a leer un libro. El libro va a ser el que ustedes quieran. La idea es leer con nuestras esposas. Yo en ese momento pude decir que sí y no hacerlo, o decir que sí y hacerlo. Decidí hacerlo, decidí leer un libro con mi esposa. El libro que leímos se llama Esperamos la bendición del Señor. El libro inicia diciendo que anhelamos la bendición de Dios, porque si Dios no bendice, todo es en vano. ¿Estamos de acuerdo? Anhelamos la bendición de Dios, porque si Dios no bendice, todo es en vano. El primer punto que nos menciona nuestro hermano en este libro es la multiplicación de 5 panes y 2 peces. El hermano decía, no depende de la cantidad de recursos, sino que Dios bendiga los recursos. En la multiplicación, la escritura narra que los apóstoles, hermanos, venían de un arduo trabajo. Ellos estaban predicando la palabra, venían cansados, venían de un arduo trabajo. Dice la palabra que no habían ni comido. Jesús estaba buscando un tiempo de descanso, así que les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a un lugar aparte y descansemos un poco. Se subieron a la barca y se fueron a una parte del desierto. Pero algunas personas que reconocieron que iba Jesús y los discípulos, dice que salieron a su encuentro y llegaron antes que Jesús. Jesús estaba esperando estar relajado, pero cuando él se baja de la barca, oh sorpresa, encontró una grande multitud y la palabra narra que tuvo compasión de ellos. Comenzó a darles palabra, dice que hasta que se hizo tarde. Pero vamos a ver mejor la escritura. Vamos a abrir nuestra escritura en Marcos 6:37 al 44. Amén. Marcos 6:37 al 44. Y dice así. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? ¿Vayamos y compramos por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Vayan y cuenten. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantándolos al cielo, los bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Me gusta esta escritura, hermanos. Jesús hace descansar. Jesús hace descansar a sus discípulos. Él dice, vamos a un lugar aparte, vamos a descansar. Pero la gente los reconoce y quería estar con Jesús. Jesús no esperaba a la gente, pero la gente llegó. Al ver tanta multitud, dice que Jesús les da palabra hasta que se hace tarde. Esto es importante. Antes de cualquier cosa, Jesús da palabra. Por eso es que estamos hoy reunidos, para escuchar palabra de Dios. Porque antes de llenar nuestro estómago, antes de llenar el vientre, Dios quiere bendecirte con sus palabras. Me encanta ver el milagro que aquí ocurre. Con pocos recursos que están bajo la bendición de Dios, hay multiplicación. Con poco Dios satisface la necesidad de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermanos, hoy la palabra es una palabra de reto. Y el reto es, con tu poco recurso, si lo pones bajo la bendición de Dios, habrá multiplicación. Hay quienes, así como les llegan los recursos, de esa forma se les va. No han alzado sus ojos a los cielos y no han dado gracias a Dios por lo poco o por lo mucho. Y por tal motivo el recurso escasea. Si vamos a Marcos 6:38, Jesús hace una pregunta y dice, ¿cuánto pan tienen?
Los discípulos dijeron, hay 5 panes y 2 pescados. Era muy poquito. En Juan 6, 8 al 9 dice que Andrés, el hermano de Simón, comentó que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Mas esto es muy poco para tantos. Efectivamente, hermanos, 5 panes y 2 peces no es nada para la multitud que había. En la búsqueda había un muchacho. Me gusta cómo lo narra la Biblia, un muchacho. Este no era un adulto, este no era un comerciante, era solo un muchacho. Él llevaba su lonche del día. Esto me hace pensar que nadie es demasiado pobre como para no poder dar. No necesitas ser demasiado adulto como para participar, como para involucrarte, para poder ayudar. ¿Saben? Hay estudiantes que antes de llegar a la escuela ya se comieron su torta. Y cuando llega el recreo, es el lloro y crujir de tripas. Pero siempre hay alguien que está dispuesto a compartir algo con nosotros. ¿Están de acuerdo? Ojalá seamos y hayamos sido de esos que repartían recursos, que compartían los recursos. Regresemos. Teníamos 5 panes y 2 peces. Como dijo Andrés, ¿de qué sirve ante una multitud tan grande? Lo que para el hombre, hermanos, es poco, para Jesús es suficiente para poder obrar y operar en un milagro. Hermanos, tenemos un Dios que usa lo poco y lo bendice. Nuestro hermano Samuel nos habla de Gedeón, o nos habló de Gedeón. Gedeón inició con un ejército de 32,000 y se fue depurando hasta tener 300 valientes. Con lo poco Dios bendice, hermanos, con lo poco Dios hace maravillas. Con solo una honda y 5 piedras, David mató al gigante más temeroso de esa época. Por la fe de 2 espías, se pudo tomar la tierra prometida. Eran 12, pero solo 2 tuvieron fe y tomaron la tierra prometida. Dios de lo poco, hermanos, nos muestra su gloria. Hermanos, lo poco puede hacer la diferencia si lo ponemos en las manos correctas, si lo ponemos en las manos de nuestro Señor. El muchacho que dio el pan y el pescado, pues volvió a recibir pan y pescado, pero bendecido por Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, según Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, cuando ponemos lo poco bajo la bendición de Dios, se multiplica. Pero si escondemos lo mucho de la bendición de Dios, se escasea. Vamos a terminar con una cita más que en lo personal me desafía. Eclesiastés 11:1. La palabra dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igual de bueno. Hermanos, en Eclesiastés, desde el capítulo 7 al 10, vemos cómo el hombre más sabio nos muestra lo incierto de la vida. Justamente leíamos en el capítulo 11 tres ocasiones que se menciona no sabes. Dice, no sabes el mal que vendrá, tú no sabes el camino del viento, tú no sabes qué es mejor. Hermanos, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no tenemos bajo control. Hoy estamos a 4 de octubre del 2020 y la verdad es que no sabíamos
¿Cuánto duraría esta pandemia? ¿Qué tanto duraría esta pandemia? Hay tantas cosas que no podemos prever, pero sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermanos, no sabemos si estaremos mañana, pero por un lado debemos de vivir una vida prudente y con sabiduría. Quiero cerrar con esta palabra para motivarlos a tomar riesgos en el Señor. Es el tiempo, hermanos, de echar nuestro pan sobre las aguas. Por mucho tiempo pensé que esto hablaba de dar a muchos, repartir a 7 u 8. Pensé que hablaba de ser bondadoso. Recientemente, platicando con uno de mis clientes que es judío y que ha sido fuertemente bendecido, me decía, quiero adelantarte dinero. Quiero pagar anticipadamente mi cuenta. Y usaron una frase que me impactó. Dice, quiero echar el pan sobre las aguas. Esos clientes no estaban siendo generosos conmigo. Estaban invirtiendo en algo conmigo. Y ese algo es el comprar un futuro. No solo lo invirtieron conmigo, compraron contenedores en Brasil, compraron contenedores en Chile, pero tengo otros clientes que son más cautelosos y por ser tan cautelosos, al día de hoy se han quedado sin producto. Regresemos a la recomendación del hombre más sabio. Él tenía grandes riquezas y las tenía bien distribuidas. En términos coloquiales, no tenían los huevos en una sola canasta. Recuerden que Dios no solo le concedió a Salomón sabiduría y ciencia, sino también le dio riquezas y bienes, los cuales crecieron en gran manera. En Primera de Reyes 10:22, vemos cómo el rey tenía en el mar una flota de naves que volvía cada 3 años. Las naves traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón hacía negocios a largo plazo. ¿Se imaginan invertir en mercancías que tú puedes ver en 3 años? Salomón no tenía garantía de que el barco fuera a volver. Él no tenía garantía de que el barco no se fuera a hundir o que no lo fueran a asaltar. Él invertía y 3 años después el barco volvía. Pero aún así Él nos está diciendo, echa tu pan al río. Diversifica. ¿Saben? Cuando yo me casé no tenía gran garantía de que mi esposa fuera la gran mujer que es ahora. Ni ella tenía la garantía de que yo sería quien soy. Casarnos fue correr un riesgo. Pero ese riesgo se minimizó al poner a Cristo en medio de nuestro matrimonio. Hoy puedo decirles que casarme ha sido uno de los riesgos más fructíferos que Dios me ha permitido. Al día de hoy veo su mano. Después de casados, sacamos una casa de Infonavit, una deuda a 30 años, sin garantías. No teníamos garantía de poder hacer frente a una deuda, pero siempre confiando en el favor de Dios. Hermanos, las palabras que retan son aquellas que nos llevan a tomar riesgos sin tener garantías. Comencé platicando cómo disfruté las reuniones en un patio trasero y cubiertos por lonas. Por el amor de algunos hermanos se tomó el riesgo y ese patio se techó. No se quedó en un techo de lona, se techó. De ese techo, hermanos, no quedamos a deber un solo peso. Después, con la provisión de Dios, hermanos, tomamos la decisión de salir. Y al día de hoy, Dios nos ha bendecido. Dios sigue creciendo abundantemente en nosotros. Recapitulando, lo que he disfrutado desde que llegué a la iglesia, primeramente fue ver cómo se aman los unos a los otros. He disfrutado la palabra de Dios. He disfrutado la palabra de provocarnos a caminar en fe. Nosotros somos de los que caminan en fe y no por vista. He visto que no somos de los que quieren ganar bendiciones, sino los que quieren ganar al Dios de las bendiciones. Hay gente que toma decisiones personales y ahí son muy osados.
Pero cuando nos toca tomar decisiones para el reino de Dios, pareciera que queremos muchas confirmaciones, que queremos 1000 garantías. Recuerden lo que escribió Salomón. El que el viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Hermanos, es tiempo de dar pasos de fe. Estoy seguro que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y en 3 años sin duda seguiremos diciendo, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Tenemos al Dios quien lo sustenta todo. Hoy como hijos de Dios, ser arriesgados en el reino es a lo que llamamos ser hombres de fe. Y el hombre de fe hace cosas impensables, hace cosas que otros no se atreverían. Por fe, hermanos, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé preparó una arca para prepararse acerca de un diluvio, sin siquiera conocer qué es un diluvio. Por la fe Abraham salió de su tierra sin garantías, sin saber a dónde iba. Por la fe Sara fue llena de fuerza para concebir y trajo bendición fuera del tiempo de su edad. Por la fe algunos murieron sin recibir lo prometido, pero creyendo y confesando que son peregrinos y extranjeros en la tierra. Por la fe Abraham ofreció a su hijo. Por esa misma fe Isaac y Jacob recibieron bendiciones. Por fe Jacob bendijo a sus hijos. Por la fe José dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés se rehusó a ser llamado nieto de Faraón. Él le dio más valor a ser maltratado con el pueblo de Dios que a gozar el deleite temporal. Tanto que decir de la fe, hermanos. Por la fe unos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Hermanos, esta palabra que les hablo, se las hablo a hombres de fe, hombres que tomamos riesgos para el reino. La palabra dice que todo lo que hagamos sea para la obra del Señor. Lo que hagas de palabra o de hecho, hermanos, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, y lo que hemos de hacer, hagámoslo de corazón, hermanos, como para agradar al Señor y no para agradar a los hombres. Mis hermanos, con esa palabra quiero motivarlos y quiero provocarlos. Antes se llamó haz que suceda. Hoy le llamé palabras que provocan.